había mencionado, se transmitía de manera oral, ¿cierto? Se transmitía de manera oral porque la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Eso es una de las características más importantes, ¿ok? En el momento en que a ustedes les aparezca una pregunta tipo ITFES, ¿ok? Allá en las pruebas, puede que les salga eso. Una de las razones por la cual en la Edad Media o la Edad Medieval, la mayoría de las literaturas eran de manera oral. Una de las razones era esa. Las personas en ese entonces no sabían ni leer ni escribir porque eso era un privilegio. ¿Para quiénes? Para las personas que pertenecían a la iglesia o que eran ricas, ¿ok? Que tenían dinero. ¿Ok? La educación era para ricos en ese entonces. ¿Listo? Bueno, en la segunda dice que las obras de arte, las obras literarias, ¿ok? Estas obras, como eran cantadas, era mucho más sencillo acordarse de la canción que del cantante o de la persona que lo escribió. O sea, uno lo escuchaba y se lo aprendía, pero no sabía de quién era la canción. Así pasa también últimamente, o sea, hoy en día también algo similar ocurre. Usted escucha una canción y se acuerda como del coro o de la partecita y usted se acuerda de eso, ¿cierto? Pero no sabe quién la canta. O sea, no necesariamente lo tiene que saber, ¿cierto? Usted nada más le interesa que lo que dice la letra y eso, pero no necesariamente quién la canta. Usted después averigua y lo aprende, pero inicialmente lo que hace uno es acordarse del tema, ¿cierto? Entonces así ocurría anteriormente. Dice que se creía que la literatura tenía una función didáctica, debía servir como instrumento para transmitir valores cristianos y ofrecer modelos de comportamiento, ¿ok? Entonces, más que todo esto se debe al pensamiento de la iglesia, ¿ok? Al pensamiento de la iglesia católica en ese entonces, que para ellos, ojo, ellos fueron los promotores de las universidades, ¿ok? Las universidades fueron creadas por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la fundadora de las universidades. ¿Por qué? Porque la literatura, la escritura, ¿ok? Los idiomas eran solamente, como les dije anteriormente, para personas o ricas o que pertenecieran a la religión, ¿ok? O que pertenecieran a la religión. ¿Ok? Listo. Ahora, en la literatura renacentista, ya hablando del Renacimiento, vemos que se perdió la palabra anónimo, ¿ok? Es decir, que ya las personas comenzaban a colocar sus nombres, ¿ok? Ya sabíamos quién era el autor, ¿ok? Ya los autores comenzaron a, ¿qué? A sentirse orgullosos de lo que escribían. Entonces, esos escritos ya llevaban la firma de la persona que lo escribió. ¿Para qué? Para así poder quedar plasmado durante todo el tiempo que se tenga que durar en esa literatura, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de una historia muy antigua, podemos decirlo como el Miocid. El Miocid es una historia de la edad medieval, está escrita en forma de canto. Es un libro bastante complicado. Creo que ya les he mencionado eso muchísimas veces, ¿cierto? Es un canto, es una historia bastante complicada de entender. ¿Por qué? Porque está escrita en un español antiguo, o sea, un español bastante antiguo. ¿Ok? Entonces, está hecho mediante estrofas, o sea, en forma de recitación o canto. ¿Ok? Pero hay libros como, por ejemplo, las obras de eh, las obras de Homero, ¿ok? Las obras de Homero, como las de Ulises, y donde aparece también la historia de Troya, si ustedes han leído o han visto la película, ¿cierto? Entonces, el escritor o el autor es Homero, ¿ok? Un griego. Entonces, que pertenece a la época renacentista de esta historia, ¿sí? Entonces, ellos lo que hicieron fue sentirse orgullosos de lo que escribían y sellaban su libro o sus escritos con su firma, ¿ok? Firmándolo con su nombre. Ok, ahora la literatura se alejó de la función didáctica, aunque a veces mantuvo un tono moralizante. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente, como ya les mencioné, o como aparece aquí en la tercera parte, en la tercera característica, la literatura se utilizaba de manera didáctica. ¿Para qué? Para que se pudiera
enseñar, se pudiera dar modelos de cómo el hombre o el ser humano debería comportarse ante la sociedad, ¿ok? Eso era la forma. ¿Dónde vemos eso? En la Biblia. La Biblia está escrito para ello, ¿cierto? Para darle un modelo al ser humano de cómo vivir, para que el ser humano sepa cómo está encaminado la vida, ¿ok? Para una persona creyente, ¿cierto? Entonces es una forma de vida, ¿ok? Entonces, para eso era que la escritura se utilizaba en la Edad Medieval, pero en la literatura renacentista, en la época renacentista, aquí se alejó de esa función. Entonces, comenzaban a escribir cosas mucho más generales, pensamientos, historias vividas, ¿ok? Pero no necesariamente dándoles un ejemplo a las personas, aunque habían historias que tenían moralejas, o sea, enseñanzas, ¿ok? Como que, bueno, me pasó esto, lo escribí en un libro y a otra persona que lo lea puede que le sirva o que le dé una enseñanza, ¿ok? También dice que apareció el escritor cortesano, o sea, el noble se dedicó a las armas y a las letras, ¿ok? Entonces, aquí había una persona en el cual cada guerra que vivía la contaba en una historia, ¿ok? Recuerden que en el Renacimiento y la época medieval era la época de los caballeros, la época de las guerras entre escuderos y reinos y todo eso, ¿cierto? Entonces, aquí también ocurría lo mismo. Ya el noble, o sea, el que se encargaba de esas tierras, de todo ello, lo que hacía era que también contaba todas esas historias en escritos. ¿Ok? Claro, hasta el momento, ¿sí se ha entendido? Ok, perfecto. Listo, muy bien. Sigamos entonces. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo comprendemos esa literatura de la Edad Media, ¿ok? Y el Renacimiento. Vamos a ver cómo hizo esa transición de géneros literarios, ¿ok? Y para ello vamos a ver cada uno. Por ejemplo, empezando por el primero, que era el género de la Edad Media, el género que se encargaba de toda esa época, que era el género lírico, o sea, la lírica, ¿cierto? Las palabras escritas en forma de prosas, en forma de qué, en forma de canciones, ¿cierto? Entonces aquí dice que eran canciones generalmente breves en metros cortos. ¿Qué significa eso? Que eran recitales cortísimos, ¿ok? Corticos, eran canciones cortas de una estrofa, es decir, como de un parrafito, cosas que uno pudiera memorizar, como si fuese el coro de una canción. Eso eran las, normalmente los escritos líricos, ¿ok? Habían unos que eran extensos, pero eran contadas en eso, ¿ok? Eran contadas este, en párrafos cortos, ¿ok? En ese entonces se le conocen como metrajes, ¿ok? O métricas. En la música se conocen como métricas, ¿ok? Entonces, de eso consiste el género lírico. Ahora, si vamos por el género épico, dice que sobresalen los cantares de gesta, que son un poema anónimo, ¿ok? Los cantares de gesta es un librito donde hay poemas, ¿ok? Que fueron escritos por una persona que no se sabe quién es, ¿ok? Fue de forma anónima. Es decir, que el que creó esas canciones o esos cantares fue alguien que al final no se pudo recordar quién era. Solamente se aprendió la melodía, pero nunca se recordó quién fue el escritor de ello. Aquí dice que se transmiten oralmente y que narran hazañas de héroes y guerreros populares, ¿ok? Dice que con ellos se buscan entretener a la gente. Entre los cantares de gesta conocidos están el poema del Miocid, como ya les había mencionado anteriormente. También el cantar de Rosenbels o el cantar de los siete infantes del Lara. ¿Ok? Son cantares que lo único que hacía la persona para poder transmitir esto era entretener. ¿Ok? ¿Cómo se entretenían los niños anteriormente? Cuando sus padres les cantaban. ¿Ok? Les cantaban las historias de los guerreros, de las personas, los héroes, ¿ok? Que existieron en la época. Esa era la manera en que
un niño se entretenía o se maravillaba de algo, ¿ok? Cuando escuchaba historias, ¿sí? Y estas eran cantadas en forma de cantares, porque esa era la manera en que anteriormente se transmitían las historias, ¿ok? Claro, hasta el momento, sí se ha entendido hasta el momento esa parte entre el lírico y el épico. Ok, recuerden que el lírico es una manera de escribir cualquier cosa en forma de qué, en forma de prosa, ¿cierto? En forma de canto. Mientras que el épico se habla, ok, cuando ustedes escuchen esta palabra épico, estamos hablando de una historia, ok. La palabra épica significa contar historias, ok. ¿Qué historia es? Normalmente son historias de personajes que se quieren resaltar, ok. Eso es una épica. ¿Listo? Ahora, después existió lo que fue el lírico dramático. Entonces ya estamos metiendo lo que es el drama unido a la lírica. En este caso estamos contando dramas en forma de prosa, en forma de canción. Entonces aquí dice que se destacan de disputas, también llamados debates. Son poemas de carácter alegórico en las que se presentan las disputas entre los personajes que encarnan actitudes contrapuestas. Entre los más importantes debates medievales están disputa del alma y el cuerpo y la razón feita de amore, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se utilizan cantos, dramas, ¿para qué? Para ver eh, una actitud que cada personaje cantado o cada personaje dramatizado, ¿ok? Se pueda contra apostar, ¿ok? Contra apostar. ¿Qué significa eso? Que mientras uno contaba una hazaña, el otro contaba otra, ¿ok? Con el fin de que de haber una disputa entre esos, ¿ok? ¿Quién podía más? O qué era eso que podía más con lo otro? Por ejemplo, aquí disputa del alma y el cuerpo. Entonces aquí hay una disputa entre quién, entre el alma y el cuerpo, ¿ok? Entonces es como si fuese una historia en lo que los protagonistas son el alma y el otro protagonista es el cuerpo, y viendo cuál de los dos puede más, ¿ok? Con el ser humano, por ejemplo. Entonces eso sería una manera eh, de explicarlo, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto, muy bien. Listo. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver ahora la parte renacentista. Ahora vamos a ver lo que conllevaba lo renacentista. ¿Listo? Vamos a ver qué implicaba el ser renacentista aquí. Vamos a ver. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a ver con base a la literatura renacentista cómo era, ¿ok? O cómo era o en qué se basaba la literatura renacentista. Listo, vamos a ver que primeramente existía lo que se conocía como una poesía culta, ¿ok? Vamos a ver qué era esa poesía culta. Entonces, dice que se desarrolla una corriente de poesía culta representada por nobles cortesanos, ¿ok? Recuerden que los nobles cortesanos eran aquellas personas que escribían cosas, o sea, escribían historias que tenían que ver entre la guerra, ¿ok? Y la literatura. Entonces, lo que hacían era escribir los actos heroicos de un guerrero. ¿Listo? Entonces aquí dice que es posible identificar dos tendencias. La poesía cancioneril, formada por poemas de carácter amoroso, que se agrupa en cancioneros, y la poesía alegórica, que aborda temas filosóficos como la muerte, la fortuna, la fama, vendiéndose de alegorías. ¿Ok? Entonces, vemos aquí dos maneras de escribirla. ¿Ok? La poesía cancioneril, en la cual se utilizaba un tema romántico, o sea, un tema amoroso, en el que un guerrero, por ejemplo, se enamoraba de alguna princesa. Entonces, ahí había una historia de amor. ¿Ok? Mientras que la poesía alegórica se hacía una alegoría que en este caso era abordar o hablar de un tema de tipo fenomenal, por ejemplo, como la muerte, como la fortuna de las personas, como la suerte, como la fama, ¿ok?
Entonces, todas esas cosas corresponden a algo fenomenal o algo no tangible, o sea, algo que no se puede palpar, tocar, sino ver y sentir, ¿ok? A conocimiento como poema alegórico, ¿ok? Entonces, de eso se trataba la poesía culta. Ahora yéndose a la poesía popular, vemos que se hace evidente en los romances que son poemas formados por una serie indefinida de versos octosílabos con rimas asonantes en versos pareados, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí estamos viendo que eran poemas románticos, ¿ok? La poesía popular se hablaba de poemas románticos que se utilizaban formándolas por lo que se conocen como octosílabos. Los octosílabos eran sílabas de 8, ¿ok? De 8 versos, ¿ok? De 8 rimas. Entonces se escribían en bloques de 8 en 8, ¿ok? Porque iban de pareja. Por ejemplo, una palabra rimaba con, por ejemplo, la primera rimaba con la tercera, ¿ok? O sea, la forma de escribir, por ejemplo, aquí habría uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltaría otro para que estuviera. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí terminaba acá. Entonces, en lo que terminaba la última palabra rimaba con la última palabra que se encontraba en la tercera fila. Exactamente, un verso. Y así sucesivamente. Entonces, la segunda rimaba con la cuarta. La segunda, la primera con la tercera, la segunda con la cuarta y así sucesivamente. Eso era un octasílabo, ¿ok? Una forma de escribir en forma de pares. Pareado significa que van en pares, ¿ok? Son versos que van en pares de forma sonante. ¿Qué significa sonante? Que sonaban las sílabas, ¿ok? Las sílabas. Por ejemplo, cantar. Entonces en la otra era jugar. Entonces tenía que ser el ar, ¿ok? Eso era una sonante como tal. ¿Ok? Entonces era una manera de poder hacer eso. No te preocupes, Estefanía, que la clase está siendo grabada también, ¿ok? Por si de pronto no entraron al tiempo, igual va a ser subida a YouTube para que la puedan ver desde cero, ¿ok? Entonces, hasta el momento sí hemos entendido la parte de la poesía culta y la poesía popular. ¿Sí se ha logrado entender? Sé que es un tema bastante complicadito porque es algo súper antiguo, pero como les dije, estos son temas que son tan importantes para la literatura, en las ciencias del lenguaje, que se dan, o sea, se repiten, se enseñan con el fin de qué, de que se conozca de dónde se vino la literatura moderna o la contemporánea, la de ahora, que se vive en estos momentos, ¿ok? Entonces, en los colegios se enseña con el fin de que al final, en las pruebas IFE se refuercen. Entonces, ustedes se van a topar con muchos de estos temas, ¿ok? Ahí en ese día en la prueba. Entonces, es importante que lo estudien. Siguiendo, vamos a ver lo que fue el teatro, ¿ok? Lo que fue el teatro, lo que conocemos también como teatro actualmente, porque no ha cambiado mucho. Dice que a final del siglo XV se publica La Celestina, ¿ok? De Fernando Rojas, una de las obras más importantes de la literatura española, ¿ok? Esto es una obra este, bastante importante en España, ¿ok? Es una de las que cambió, ¿ok? O la que dio su pie para pasar a la literatura contemporánea, que es donde aparece William Shakespeare, ¿ok? Y todo lo que abarca en ese entonces, ¿ok? Entonces, siguiendo, vemos que lo que es la novela de caballería, ¿ok? Dice que se inicia este género que gozará de mayor éxito en el siglo XVI. En él se narran las aventuras fantásticas de un caballero que lucha contra poderosos enemigos. Sobresale a Amadís de Gaula de Garci Rodríguez, ¿ok? Una de las historias más importantes es Amadís de Gaula, ¿ok? Escrita por Garci Rodríguez. Entonces, esta historia es una novela de tipo de caballería, es decir, que se habla sobre un caballero y todo lo que vivió en ese entonces, ¿ok? ¿Claro hasta el momento?
¿Sí queda claro? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, sigamos acá con el cuarto, ¿ok? Ok, bueno, miren, aquí es una actividad en clase, o sea, esta es una actividad en clase que vamos a ver. Aquí dice que según lo comprendido en las características y los géneros literarios, o sea, lo que ya les expliqué, dice que diseña un folleto en el material del estudiante y realiza el boceto del folleto. Es decir, ustedes lo que van a hacer es un folleto. Ya acuérdense que la clase que vimos anteriormente era de textos discontinuos, ¿cierto? Textos discontinuos. Y en ese texto o tipo de texto había lo que se conoce como el folleto. El folleto es una manera de escribir, de escribir o hacer un escrito no continuo, es decir, agregando imágenes que resuman las cosas. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es como hacer un resumen de lo que vimos en clase y plasmarlo con dibujos. ¿Ok? Con dibujos. Eso es un folleto. Por ejemplo, aquí dice que el texto, aquí dice se presenta la información en secciones, facilitando la lectura, debe estar organizado claramente. Información sintética no debe ser más de 3 o 5 párrafos, es decir, tiene que ser algo corto, ¿ok? Algo cortico lo que tienen que realizar. Dice que tiene títulos, ¿ok? Debe llamar la atención del lector generando cierto impacto visual. Mensajes breves, fácil de leer, ¿ok? Tienen que tener su título, ¿ok? Un título bastante impactante. No tienen que decir como literatura renacentista, no. O sea, un título que sea algo único de ustedes. Por ejemplo, la literatura renacentista y la manera de escribir antigua. Por ejemplo, eso es algo que me estoy inventando, ¿cierto? Y de eso se trata. Como que si están agregando el tema principal, pues también agreguenle algo personal de ustedes, o sea, algún maquillaje, alguna decoración que ustedes le agreguen al título para que sea llamativo, ¿ok? De eso se trata también. Y aquí en las imágenes deben ser de buena calidad, enfatizar en el mensaje verbal, ambos deben armonizarse entre sí. Esto lo pueden hacer si ustedes quieren en su computador o en su celular, ¿ok? Existen aplicaciones para crear folletos, para crear imágenes, por ejemplo, Canvas. Ustedes saben, conocen de Canvas, ¿cierto? ¿Se han escuchado de Canvas? ¿Se han escuchado de Canvas? Ok, ok. Bueno, de igual, por ejemplo, si ustedes se meten en internet, vamos aquí un momentico y aquí poner creador de folletos. Creador de folletos, listo. Aquí aparece Vista, Canvas, aparecen muchos, ¿ok? Folletos online gratis. Aparece aparece Canvas como siempre, creador de folletos, diseño un folleto personalizado. O sea, aquí hay muchísimos, ¿ok? Ustedes escogen el que ustedes quieran. Por ejemplo, no lo conozco, pero ustedes aquí pueden empezar. Aquí hay plantillas, mírenlos. ¿Sí ven? Ustedes ingresan y escogen alguno. Todo esto funciona también para el celular, o sea, no solamente es para eh, computadores, también el celular funciona perfectamente. Y ustedes algo dicen algo sencillo, o sea, algo sencillo como esto. Buscan una imagen, ponen la imagen aquí y todo basta. O lo pueden hacer a mano en su libreta también, es válido, tendrá prácticamente la misma nota, ¿ok? Sí, exactamente, lo pueden hacer todo digital o lo pueden hacer a mano, como ustedes deseen, ¿ok? No hay problema por ello. Digamos que la imaginación o la creatividad se los dejo a ustedes, ¿ok? Para poder tomarles la nota de hoy, ¿ok? La nota como tal. Exactamente, también se le conoce de esa manera, Daniel, gracias por acordarme de la palabra, no me acordaba mucho de ella, ¿ok? Estaba olvidando. Infografía o folleto es casi lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Esto que está aquí es una infografía o un folleto, es lo mismo. Exactamente, así tal cual como es. Sino que tiene otra manera de escribirse, pero es lo mismo. Esto que está aquí es una infografía. ¿Cierto? Ya la clase esa ya la dimos, ¿ok? Entonces va a ser algo sencillo
realizarlo. Entonces lo pueden hacer, pero con base a lo que dimos hoy, o sea, a este tema. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos presente. Igual voy a descargarles el PDF del taller, se los voy a mandar. Allí también hace el resumen de todo esto para que se puedan guiar sobre lo que se dio, ¿ok? Entonces, para que puedan realizar el taller. ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer? ¿Todos quedan claro lo que tienen que hacer? Muy bien, listo, perfecto. Entonces, vamos a, como para ir adelantando, por si de pronto me demoro un poquito más, alguien que vaya tomándole captura de pantalla a todo esto, por favor. O sea, esto y lo vaya mandando al grupo. ¿Quién puede ser tan amable y me va diciendo, profe, ya, para ir pasando, ¿ok? Yo me voy a dar cuenta aquí enseguida, pero que alguien vaya tomándole capturas de pantalla, como para que lo tengan ahí las imágenes mientras yo voy descargando y para que ustedes no se vayan atrasando, ¿ok? Alguien que por favor, ¿quién le puede tomar un captura de pantalla de esto y mandarlo al grupo?